Para mí, la alegría es natural. Cuando reconocemos quiénes somos, tiene que haber alegría, no hay miedo, todo se ha ido. No hay vergüenza, no hay rabia y naturalmente todo se convierte en alegría. Habrá espacio para la alegría, la espontaneidad es alegría. Solo hay alegría. La alegría de existir, la sensación de simplemente estar aquí es alegre, es perfecta. Toda mi vida fue resistencia. Antes de despertar solo había miedo, enfado, mucha vergüenza y estaba aterrorizada de ser yo misma con esta idea de que no soy lo suficientemente buena, no lo suficientemente agradable, que hay algo malo en mí. Siempre tenía esta sensación de que había algo mal en mí y que en cualquier minuto alguien iba a darse cuenta y a rechazarme y que estaría sola. Esta sensación estaba ahí toda mi existencia. Tuve muy pocos amigos realmente cercanos porque no podía confiar en mí misma ni en nadie realmente. Había miedo y soledad y desesperación. Este es un buen ejemplo. Con mis niños en la playa habíamos ido a divertirnos y los niños estaban divirtiéndose, haciendo agujeros en la arena y bañándose en el océano. Y yo también quería ir con ellos al océano, pero sentía que tenía que estar leyendo los libros, así que los estaba leyendo y quería estar aquí, pero sintiendo que tenía que estar en el otro lado todo el tiempo mientras leía los libros. Y cuando estaba afuera haciendo algo que se supone que debería ser divertido, sentía que debería estar en casa, dentro, estudiando, intentando despertar a la verdad. Y después, cuando estaba en casa mirando un satsang, entonces quería estar fuera. Me sentía con miedo y enfadada cuando estaba fuera y sola cuando estaba dentro. Y mi vida era así. Estaba sola. Me di cuenta que mis niños tenían más capacidad de estar despiertos a la verdad que la que yo tenía, porque ellos sabían divertirse y se divertían tanto que cuando estaban en el océano no se daban cuenta de que se estaban quedando fríos, porque estaban realmente en el momento. Yo quiero eso, yo quiero ese sentimiento. Y pensé que estaba en los libros y quizá lo estaba, pero también estaba allí delante de mí y me lo estaba perdiendo tanto, en cada momento me lo perdía. Creo que tenía este saber en el interior que si me iba hacia adentro, algo cambiaría, se daría la vuelta. Pero no entendía que dentro y fuera era lo mismo, así que estaba rechazando uno e intentando aferrarme al otro, rechazando el mundo exterior e intentando ir hacia adentro más. Así que me hacía sentir más separada, más en dualidad. Estaba como estancada en ese bucle todo el tiempo. En la mayoría de la gente hay una creencia, como lo había en mí, de que habrá este momento mágico donde de repente te despiertas a la verdad, la ves claramente.
Pero la mayoría de las veces nunca sucede así, de hecho, muy pocas veces. Para la mayoría de la gente es muchos pequeños momentos de reconocer, reconocer, reconocer. Esta idea de que no hay nada que puedas hacer para que suceda este momento es verdad y no es verdad a la vez. Hay un sentimiento. La gravedad hará que la fruta caiga cuando esté madura, pero tú puedes hacer la fruta más pesada, más madura, y hacerla más lista para que caiga. Y es lo que hacemos con nuestra práctica espiritual, solo para madurar la fruta. Y gradualmente esto se hace más y más poderoso según vamos hacia a un cambio sutil donde ya no puedes ir hacia atrás a la búsqueda de nuevo, porque ya estás profundamente implicado en el descubrir de quién eres más que en el intentar llegar a un momento en el futuro. No te das cuenta cuando cae la fruta. Pensabas que lo notarías, pero la mayoría de la gente, como yo misma, ya estás en el suelo y estás como, oh, ¿qué ha sucedido? De alguna manera ya no puedo sufrir más. La comprensión profundizó en mí de que la fruta va a madurar, de que no hay nada que puedas hacer para detenerlo, va a caer del árbol. Cuando ya se haya hecho la búsqueda, el descubrir, la exploración comienza y eso va a suceder, pero no es un momento en el tiempo. Es más como todos los días un poquito menos de búsqueda y más de descubrir. Y de alguna manera, en algún momento, intentas buscar y no hay nada allí que haga la búsqueda, ningún movimiento para ir hacia un momento en el futuro. No sabes cómo sucedió, excepto de que quizás ya has madurado la fruta lo suficiente con tu práctica. Comprendí que es algo espontáneo que ocurre por sí mismo. El madurar se acelera porque te das cuenta de que no puedes hacerlo mal y tampoco lo tienes que hacer bien. Cualquier práctica auténtica solo está ahí para mostrarte que intentar hacerlo no funciona. Intentar despertar a la verdad tiene el efecto opuesto, te hace sentir más separado. De forma natural se hizo claro para mí que no se trataba de la práctica en concreto, no era ella la que hacía el trabajo, sino la intención tras la práctica, como ¿por qué me siento hoy a meditar? Voy a sentarme a meditar por 20 minutos porque debería y se supone que es lo que tengo que hacer y esto es lo que me va a llevar al despertar. Y puedes hacerlo por muchos, muchos años de esta manera y no sentir ningún cambio en tu interior, ninguna apertura ni relajación. Y en lugar había esta intención que se desarrolló de no sé por qué medito o simplemente quiero sentarme a meditar, pero por ninguna razón en particular, porque es lo que me gusta hacer en este momento del día. Y hay una apertura, una relajación que sucedió con ello, que eso es el madurar. Porque entonces no estás intentando hacer que suceda, estás disfrutando. Por la mañana tomas tu taza de té, meditas, es lo que me gusta hacer y es algo natural y espontáneo. La intención, la razón por la que lo hacemos es el 99%
del proceso realmente. La intención comienza con necesito hacer esto, necesito sentarme a meditar. Y luego eso se quema, se elimina con la práctica y es más, quiero hacer esto. Al principio, la intención parece que viene de la persona. Realmente quiero despertar a la verdad, tengo que llegar ahí. Pero en lugar de viajar hacia algo, hay esta sensación de que algo está llevando la mente y el cuerpo hacia sí mismo a abrazar la verdad, como la gravedad que atrae un objeto hacia la Tierra. Es inevitable y simplemente te relajas en ese movimiento porque te das cuenta de que no puedes hacerlo mal. Así que es siempre la conciencia, la presencia, la que está haciendo la práctica. Siempre es así. Pero al principio la presencia piensa que es una persona que puede hacer un esfuerzo, así que hace muchos esfuerzos. La gravedad es como la gracia. La fruta va a caer, no hay manera en que no lo haga. Y cuando te relajas en ello, es más probable que caiga. El madurar es el mismo ser descubriéndose a sí mismo, la conciencia explorándose y queriéndose quitar esta sensación de limitación y la carga de tengo que hacer. Al principio del camino tenemos esta convicción profunda de que somos el hacedor de las acciones, el que decide, el que toma las decisiones y las elecciones, el que elige. Eso se extingue por sí mismo. Quiere decir que parece que tenemos que hacer muchas cosas, intentarlo realmente con mucho esfuerzo. Para mí, yo estaba haciendo mucha meditación en ese momento. Meditaba para 6 o 7 horas al día, porque pensé que así llegaría 6 o 7 veces más rápido a la verdad. Pero realmente era ir hacia atrás porque estaba esforzándome mucho. Y quedó claro que la intención era lo que estaba haciendo el cambio en el interior. Era más un cambio de energías en lugar de un hacer. Como si tuviera que estar receptiva y abierta, y el hacer se vio como que era más una sensación, un sentimiento, y no una entidad, una persona separada haciendo algo, sino que la conciencia sentía como que estaba haciendo algo. El cuerpo se sentaba a meditar y el ego decía, yo estoy meditando. Pero nada de esto era realmente lo que estaba sucediendo. Había un relajarse más y más en este reconocimiento de que el hacedor de las acciones es solo una sensación, un sentimiento solo, y que entonces ya no era ningún problema. Siempre habrá una sensación de que hago algo, una sensación,
pero ya no te lo puedes creer. Es como un picor, una sensación, ningún problema. El despertar se aceleró cuando me di cuenta que no había ninguna persona haciendo nada. Porque si no hay ninguna persona haciendo algo, surgió la pregunta, ¿por qué me siento a meditar? ¿Por qué razón? ¿Y quién está haciéndolo? ¿Qué hace que el cuerpo se siente a hacer algo, a hacer autoindagación, o meditación, o contemplación? Y se hizo más claro que solo está la conciencia, y si la conciencia de alguna manera motiva al cuerpo a sentarse, solo hay un resultado que puede venir de ahí, que el despertar tiene que ocurrir y continuar profundizando. No hay ninguna entidad, ninguna persona que pueda hacerlo mal o obstaculizar este proceso, porque es la misma conciencia reconociéndose a sí mismo. Y eso se ve como meditación o autoindagación. Y entonces se aceleró, porque había una relajación en el ser, mucha más alegría, un poco más cada día de alegría, de que este proceso ha estado funcionando ahí por quién sabe cuántas vidas y llega a su punto culminante, a su máxima expresión, en este punto donde la conciencia ya no quiere sentirse limitada en absoluto. No está interesada en jugar con esos pensamientos. No quiere sentirse como una persona. Quiere ser ella misma de forma espontánea. Para mí, la autoindagación cambió todo, porque no me daba cuenta que estaba aferrándome a la sensación de separación, la sensación de una persona. Cuando meditaba, había un sentimiento real de que yo estoy meditando, yo la persona, pero no me daba cuenta de ello. Hasta que me levantaba de la meditación y entraba en mi día y había muchos menos emociones y sentimientos desagradables. La autoindagación me llevó a ver que había muchas formas sutiles en que la persona o el hacedor se esconde. Y solo destrozando esto, quiero decir, queriendo ver dónde todavía sostengo la sensación de ser una persona, entonces podré librarme de ella. Y hay algo muy poderoso en reconocer que ya estoy mirando desde donde estoy intentando llegar todos mis esfuerzos hacia ahí, a llegar a eso. Me di cuenta que siempre me sentí que era como la fruta que intentaba llegar a la tierra. Y se hizo claro que era la fruta, la gravedad, el árbol y la tierra misma. Así que no importa cuando caiga. Simplemente al árbol no le importa en absoluto. No está intentando decirle a la fruta,
Rápido tienes que madurar. La parte buena de la realización o de un reconocimiento es que nos da más fuerza vital, más luz al cuerpo y a la mente. Pero lo negativo es que aumenta el deseo de realizar quienes somos, pero todavía normalmente este deseo está condicionado por la sensación de alguien haciendo algo. Así que aumenta el deseo después de haber tenido un reconocimiento. Realmente lo quiero. Y la sensación del hacedor va a tope. Tengo que hacerlo. Voy realmente a poner mucho esfuerzo ahí. Pero incluso esto es un éxito que está ocurriendo porque el hacedor se está quedando exhausto, se está quemando a sí mismo por ese querer llegar muy rápido a algún sitio. Después de un tiempo se cansa y se relaja porque no puede intentarlo. Luego vendrá otro reconocimiento porque en ese momento ha habido una rendición. Sucede otro reconocimiento y entonces la siguiente vez es menos capaz de ir tan rápido. Y las cosas entonces se aceleran en ese punto. Mayormente no entendemos este proceso y por eso luchamos contra ello. Queremos los reconocimientos, pero no la frustración del hacer. La frustración, el enfado, los celos, la desesperación fueron mis mejores amigos no deseados durante el proceso, porque fueron grandes regalos disfrazados. Cada vez que sentí la sensación de limitación o de algo imposible, algo en el interior decía, esto no lo quiero más. Y había un reconocimiento de que venía hacia esto. Lo que yo quiero realmente es sentirme ilimitado y que todo es posible, porque este es el estado natural de todo ser humano. Podemos vivir esto de forma espontánea cuando reconocemos que somos la conciencia sin forma. Y paradójicamente, sin esta frustración y desesperación y celos sobre el despertar de otras personas, todavía voy a sentir que estoy haciéndolo y que estoy llegando y acercándome cada día más y nunca realmente llegando. A veces, cuando expresamos algo, hay dos razones.
Una es porque se siente espontáneo y que es lo que quiere suceder, como que tiene que salir, es natural. Pero no habrá ninguna alegría en ello si la otra razón también sucede a la vez. Y esta segunda razón es que también lo estoy haciendo para sentirme mejor, más merecedora, más amada. Y cuando me expreso de esta manera, sale, pero no es lo más rico, la máxima expresión de lo que podría ser. Y algo en el interior lo sabe. Y después, o durante incluso, empieza a autocriticarse. Como no lo has hecho bien, no te has expresado adecuadamente, podías haberlo hecho mejor, algo así. Para mí esto se hizo claro, que siempre había dos razones y dos motivos para hacer cualquier cosa. Y el primero es que es la conciencia infinita, la que quiere expresarse. Y esto viene desde el lugar más rico en el interior, lo más elevado. Y a la vez hay una sensación del ser separado que está intentando sentirse más merecedor por lo que dice y hace. Y eso detiene la alegría. Así que en términos de espiritualidad puede sonar muy despierto. Por un tiempo, y también fue lo mismo para mí, pero no sentía ninguna alegría con ello. Y observaba a los santos y a los sabios y decía, ¿por qué se ríen y por qué tienen esa sonrisa? Yo no tengo eso. Y empecé a darme cuenta de esta voz en el trasfondo. Tan pronto como acababa una sesión de enseñanza o un retiro, no lo hiciste bien, no explicaste esto adecuadamente, deberías haber dicho esto otro. Es algo muy sutil, como una energía, más que nada que en concreto se hubiera dicho. A veces es obvio que hay una autocrítica. Y de alguna manera se hizo esta distancia con esta segunda razón hasta que finalmente, y porque siempre se está profundizando y expresándose de forma más clara, esa sensación no dura para siempre. Hay una habilidad más profunda cada vez de expresar lo mismo y cada vez es más claro y más profundo y no hay final para este proceso. Y si escucho esta segunda razón, esta segunda voz, la que quiere la mejor manera de expresarlo, nunca va a suceder. Esta es la mejor manera ahora, estas palabras ahora están viniendo de la mejor manera posible. Y la segunda razón entonces cae por sí sola. Y hay más una sensación de celebración por las palabras y las acciones son una celebración de la existencia más que por cualquier otra razón. No suceden por ninguna otra razón, no estoy intentando sacar nada de todo esto. Y estamos hablando sobre la enseñanza espiritual, pero podríamos hablar de cualquier cosa, porque vamos a trabajar, porque tenemos hijos, porque pintamos, bailamos, cantamos o cualquier cosa. Para la mayoría de nosotros siempre hay dos razones. Y solo con ver la segunda va a empezar a caer por sí sola y ahí surge la alegría de forma natural y no se puede parar. Quizás nunca llegaremos a un momento donde sentamos que hemos perfeccionado esto totalmente, lo que sea que el cuerpo esté haciendo. Pero quizás no es la sensación de moverse de lo imperfecto a lo perfecto, sino de perfecto a más perfecto e incluso más perfecto. Y se hace más profundo el reconocimiento de que esto será así siempre.
perfecto ahora mismo y el siguiente momento incluso más perfecto, una forma más perfecta de expresarse. Y me llevó mucho tiempo reconocer esto. Lo que sea que la vida nos lleve a hacer, como sea que quiera expresarse a través de ese cuerpo-mente, de nuestro cuerpo y mente, la vida no te está diciendo eres la persona incorrecta. La vida te está diciendo eres la persona adecuada. Y finalmente nos damos cuenta, de hecho quizás esto es verdad. Para mí, tuve este reconocimiento de que quizás nunca me voy a sentir 100% a gusto. Quizás esto es lo que soy y es perfecto. Quiero decir que si espero que de repente estar en alguna enseñanza o algún evento y no sentirme más nerviosa o entrar en cada acontecimiento diciendo lo he hecho perfecto, reconocer que es imposible. Pero esa voz se hace más como una crítica constructiva en lugar de un juicio. Quizás podrías haber ido más despacio o quizás podrías haber repetido esto otro, ya sabes, de alguna otra manera en lugar de hiciste eso totalmente mal. Incluso es algo bueno. Algo está observando e intentando refinar y clarificar aún más. Y de nuevo, hablamos sobre enseñanza espiritual, pero puede ser cualquier cosa que hagamos. Tuve que aprender a abrazar esto y me di cuenta que tenía que estar ahí. Y cuando lo abracé, dejó de ser mi crítico más duro y se convirtió en mi mejor ayudante. Todo lo que la vida nos ha dado, podemos pensar que es algo malo, pero en realidad son las herramientas que necesitamos para hacer lo que vinimos a hacer. Si podemos abrazarlo, veremos cómo aprenderemos a utilizarlas sabiamente en lugar de pensar que no debían estar aquí, que debían marcharse. Quizás incluso desarrollaremos habilidades que hemos traído a esta encarnación física a través de muchas encarnaciones y que en esta es la culminación de ello. Y normalmente nos juzgamos a nosotros mismos porque no encontramos dónde aplicar esas habilidades todavía. En mi propio camino me encontré que era muy directa todo el tiempo porque algo quería expresarse. Mis padres y mis hijos, mis hermanos, no les gustaba que fuera tan directa y me traía muchos problemas. Me decían, eres muy dura. Así que lo retuve en mi interior. Pero se hizo claro de que era como la vida quería expresarse. Lo necesito ser así. Necesito todo lo que no me gusta sobre mí misma. Parece que es necesario y de hecho ayuda. Eso es el amor a uno mismo emergiendo.
La vida como ser separado está llena de limitaciones. Incluso aunque seamos suficientemente valientes para saber cuál es nuestro sueño, lo que queremos hacer, por qué sentimos que estamos aquí, estamos más enfocados en las razones por las que no puede suceder. No tengo suficientemente tiempo, ni recursos, no es posible ahora. Y el proceso de despertar es que la conciencia se va a liberar de todas esas ideas limitantes. Y de repente podemos permitir que la abundancia fluya hacia nosotros y desde nosotros. Tenemos la libertad que necesitamos, el tiempo que necesitamos, la energía que necesitamos para hacer lo que sea para lo que estamos aquí. Conocéis la historia, ¿no? Cuando Ramdas fue a ver a Maharajiji en India, Maharajiji le preguntó cómo experimenta la verdad. Y él dijo, tomo estas pastillas de LSD. Y Maharaji le dijo, dámelas. Y tenía una bolsa que tenía para todo su tiempo en India, 3 o 4 meses. Así que se las dio a Maharajiji y él decía, pero las necesito para mí mismo, pero se las dio por ese amor por su maestro. Y Maharajiji cogió todo un puñado y se lo puso todo en la boca. Y Ramdas le dio un ataque al corazón. Él siquiera iba a tomar una y le duraba horas y horas. Y todos los que estaban allí sentados mirando a Maharaji, porque estaban en la cima de una montaña, no había ambulancia, ni hospital, ni nada. Y Ramdas estaba como, he matado al gurú, he matado al gurú. Y mirando a Maharaji y no le pasó nada, porque la sustancia solo funciona, sea la sustancia la que sea, cafeína, drogas, azúcar, cuando creemos en el nombre y en la etiqueta más que en la esencia de lo mismo. Si sé que la esencia de algo que entra en mi cuerpo es la misma esencia que yo, conciencia, no tendrá ningún efecto en mí. Y lo hemos visto esto manifestado con muchos sabios a lo largo de los años. Y que ni nos eleva ni nos reduce. Y por supuesto no es una buena idea tomar una gran cantidad de sustancias para probar esto, no lo recomiendo. Pero gradualmente empiezas a ver que cuando pensamos que somos una persona, pensamos que somos una vibración, una energía, y otras energías o vibraciones, como el azúcar, por ejemplo, o la cafeína, parece que tienen un efecto sobre nuestro cuerpo. Y alguna gente dice, ya sabes que tienen estas elevaciones por el azúcar y luego les llega el bajón. O la gente diría, no puedo beber cafeína antes de dormir porque me va a mantener despierto. Hay un punto donde eso ya no sucede más, porque no hay diferencia, no es diferencia que la conciencia, el silencio, la presencia. Esta sustancia, da lo mismo cual sea, es lo mismo que tu ser, no hay diferencia. Es otra apariencia de ti mismo. Así que pierdes la capacidad de influenciarte. Y no es que se neutralice, no es la palabra correcta, pero desde luego no tiene efecto sobre ti. Mientras pensamos que somos una persona, sí tendrá efecto. Pero cuando esta sensación de separación cae, hay menos y menos habilidad de que pase. Y por supuesto no quiere decir que le demos a nuestro cuerpo todo tipo de cosas malas porque no tienen efecto. De hecho, sucede lo opuesto.
que sentimos que no necesitamos nada para elevarnos o calmarnos. Hay más ecuanimidad y viviendo como lo que somos realmente. Y nuestro estado no cambia, ya que la sensación de separación se ha ido. No estamos para arriba y para abajo como una montaña rusa. Hay ecuanimidad, porque estamos experimentando nuestro ser real, la conciencia. Solo nos vemos elevados o reducidos por algo cuando pensamos que somos un alguien. Y desde luego, desde fuera parece milagroso para alguien que no sabe cómo funciona, que tome tantas sustancias y que no tenga ningún efecto, para nada. Realmente nunca nos ha ayudado para ver la verdad, quizás solo para dejar de creer en ello totalmente en ese momento. En nuestra sensación de separación, en ese momento abre un pequeño agujero por el cual la verdad puede colarse. Es una pesada carga el sentir que tenemos que tomar la elección correcta y usar el libre albedrío que pensamos que tenemos para lo mejor, y que si no lo utilizo, siento que tengo libre albedrío como la persona y entonces de que tengo que hacer la elección correcta. Y eso es una carga muy pesada. Pero a la vez hay algo que se quiere aferrar a esa sensación de libre albedrío. Yo puedo elegir, yo quiero hacer que mi vida vaya como yo quiero. Para mucha gente hay estas dos fuerzas opuestas. No quiero este libre albedrío, quiero realizar quién soy, pero también quiero libre albedrío para realizar quién soy. Y fue lo mismo para mí. Alguien preguntó a un maestro y yo estaba escuchando, ¿hay elección? ¿Realmente tengo libre albedrío? Y explicaba alguna respuesta. Había una sensación de emoción y también una frustración profunda a la vez. No sé en qué lado de la puerta quiero estar. Quedarme fuera como la persona o entrar. ¿Puedo estar en ambos sitios? Luego me di cuenta, después de mucho observar, que el libre albedrío solo está en dónde está la atención, a dónde va la atención. Puede ir a lo real o a lo irreal, nuestra sensación del ser separado. Y ahí se sintió más fácil, más directo, más poderoso. Y luego se hizo muy sencillo. Lo que sea que pasaba en mi mundo externo era un reflejo de allí donde iba mi atención, en mi interior. Y eso lo sentí como, paradójicamente tenía mucho libre albedrío, mucho poder, mucha elección, pero no como persona, como la conciencia infinita, la presencia infinita. Siempre puedo controlar dónde está mi atención, pero entonces ya no necesito hacerlo. Me di cuenta que todo es mi ser, entonces no importa dónde esté mi atención. Esta sensación de libre albedrío da muchos problemas a muchos seres, especialmente cuando estamos intentando despertar a la verdad. Porque de alguna manera siento que intuitivamente sabemos que tenemos que elegir algo, pero quizás no es la elección que pensamos, no es la elección de qué hacer. Pero dónde llevar la atención, eso se hace más importante. El cuerpo más y más hace lo que sea que haga desde como resultado de dónde está la atención, dónde descansa. Si descansa en lo real, en la conciencia, el silencio, entonces las acciones estarán alineadas con ello y nos llevará más profundamente a la verdad. Pero si no está claro, todavía hay una sensación de individualidad y libre albedrío. Y muchos seres se confunden mucho con ello. Es un área muy común donde la gente tiene muchos problemas.
Hay un mito, creo, en la conciencia humana de que alguien que está despierto, que vive auténticamente, va a tener una capacidad mágica de sentir un dolor físico y que estará bien, que no le pasa nada. Hay una sensación así. Y no es verdad. El dolor físico hiere a todos, no importa si han realizado la verdad o con cuánto están perdidos en la ilusión o cuánto han reconocido quiénes son. Quizás alguien que ha despertado a la verdad es capaz de abrazar el que no le guste el dolor. El dolor físico es implacable, sea un dolor pulsante o un dolor agudo. Siempre va a haber algo en nuestro interior que lo rechace, que diga, no quiero esto. En mi propio camino, en mi propia sensación egoica, realmente rechazaba la idea del dolor físico, incluso la idea, porque había un mito al que me aferraba de que llegaría un punto en mi camino donde podría decir, oh, dolor físico, oh, qué agradable. Y esto no sucedió nunca. Así que hoy tuve mucho dolor y también apareció esta sensación de no quiero esto. Surgió igual que siempre. Siempre voy a preferir sentir dicha que dolor físico. Siempre será así. Pero la diferencia quizás puede ser que el ser despierto puede aceptar que no le guste y no intenta librarse de ello. El ego tendrá esa idea que para despertar a la verdad tengo de alguna manera que dejar de que no me guste. Tengo que llegar a un punto de ecuanimidad con el dolor. Y eso no es posible simplemente. En el despertar, si tienes un dolor físico en el cuerpo, es permitido hasta su máxima expresión. Y también el que no te guste el dolor físico, la sensación de no quiero esto. Eso también es permitido. Y el reconocimiento de que ambas siempre vienen juntas. Este no y este dolor físico son realmente lo mismo, se hace más claro. Es un mito muy extendido en los seres humanos esta idea de que de alguna manera voy a llegar a un lugar mágico donde no me afecte. El dolor es el dolor, es implacable. El maestro más duro de todos los maestros, muy directo y no se va a rendir. Hubo un periodo de mi vida donde tuve mucho dolor físico intenso. Me había hecho mucho daño en mi hombro y me enseñó esto, que el dolor nunca me va a gustar, no importa cuánto de despierta esté. Hay algo muy humano en el dolor físico y te hace muy humilde y muy auténtico a que no te guste, a esta sensación de no. No hay ningún nivel mágico de conciencia donde de repente todo es fantástico. Hay un punto en nuestra práctica donde ayuda a llevar la atención a lo real, porque hay un sentimiento como persona separada de que tiene control de esa manera. Y mientras esté, podemos utilizar la sensación de la persona para atraer la atención de vuelta a lo real. Así podemos llegar a estar más cerca de realizar lo que somos realmente.
Es una práctica muy útil por mucho tiempo para la mayoría de nosotros. Pero según empezamos a darnos cuenta que realmente no somos una persona separada a todo lo demás, y quizás, sobre todo, no separada de la misma conciencia, presencia, eso se hace más y más paradójico, el traer la atención de vuelta. Bueno, ¿quién está haciendo esto y por qué? ¿Y cuál es el propósito de ello? Y empieza a verse muy claro. Podemos ralentizarnos si decimos, bueno, quita tu atención de los pensamientos y tráela a la presencia que está aquí y ahora mismo todo el tiempo. Asumimos automáticamente que de alguna manera yo la hice que se moviera, cogí la atención y la traje de vuelta a lo real. Pero si nos detenemos ahí mismos y miramos, ¿he hecho yo algo para hacer que la atención volviera? Hubo una intención que surgió para que la atención volviera a la presencia. Y eso fue el hacer que ocurrió. Así que no hicimos ninguna acción. Pero la sugerencia de traer la atención de vuelta también permite que surja una intención en nuestro interior, como reforzar una intención que ya está allí. Ese recordatorio de traer la atención de vuelta fortifica esa intención de reconocer la verdad. Y esta masa crítica de intención se hace lo suficientemente grande de alguna manera gracias a la repetición suficientemente fuerte que la atención acaba descansando más en la presencia por sí misma. Cuando no comprendemos este proceso también pensamos que lo estamos haciendo y de alguna manera estamos reforzando la sensación de una persona que lo hace. De alguna manera yo hice que la atención se moviera. Y siente como que hago algo, pero cuando te das cuenta que es una intención, hay una energía distinta tras ello. Es más como una llamada suave, vuelve aquí. Y la atención vuelve por sí misma, más que tener que hacer que se mueva. Y finalmente, está claro que no hay ningún punto donde la atención pueda descansar que no sea yo mismo, el ser. Sea que la atención está mirando a un pensamiento o a una emoción, ellos también son la presencia disfrazada de todas maneras. Así que aunque la atención divague, no hay necesidad ni siquiera de intentar nada, porque todo es mi ser, todo es la presencia. Y en ese punto, paradójicamente, la atención deja de divagar y se queda en el aspecto sin forma, en la presencia, en lugar que en cómo aparece en la manifestación. Y hay una sensación de haber conseguido el objetivo, que es traer la atención a quedarse siempre aquí, en la presencia sin forma. Pero no es realmente verdad. La atención ha dejado de divagar a lo fenoménico porque nos dimos cuenta que todo es la presencia. ¿Dónde iría la atención? Cuando sabes que todo es presencia, ¿por qué necesitaría divagar? La atención se mueve a todos estos objetos interesantes que piensan que son importantes, como pensamientos o emociones, otra gente, cuerpos. Pero según te das cuenta que no son tan importantes o que todo lo fenoménico es igualmente importante, porque todo es la presencia, entonces la atención dice, me voy a sentar aquí y relajarme, estoy demasiado cansada para irme por ahí divagando. A veces, cuando esto ocurre, hay una sensación de separación que reclama el logro. Yo he conseguido el despertar o algo así. Pero incluso eso se hace más doloroso. Dura poco, no puede durar mucho. Tiene que ser visto que también es otro pensamiento, el pensamiento yo, al que se ha ido la atención.
La atención se va ahí y rápidamente se da cuenta que es otra manera en la que me muestro. La sensación de la persona es otro fenómeno que surge dentro de la conciencia. Y ya no se le da más un tratamiento especial más que a cualquier otro fenómeno. Creo que mientras la conciencia se siente que es un ser separado, realmente es muy seria porque intenta siempre asegurar su supervivencia, intenta siempre sentirse mejor. Pero hay un deshacerse que ocurre cuando se da cuenta que es la conciencia infinita y sin forma y que siempre lo ha sido. Esta sensación de que siempre fue yo mismo el que me engañé, no ninguna otra cosa, se vuelve más alegre, más libre. El reconocimiento de quién somos realmente nos ayuda a reconocer que nunca estuvimos engañados, que nunca estuvimos inseguros, que nunca fuimos no libres. Y hay una ligereza, una espontaneidad y una sensación de libertad en todo lo que decimos y hacemos. No hay esta pesadez todo el tiempo. Se siente todo a veces como un juego, una alegría. Un juego, no un juego en el que tengas que llegar al final a un nivel para ir al siguiente nivel. Simplemente la alegría de jugar algo. Y eso se convierte en la única manera en la que puedes funcionar. E incluso, aunque algo no se sienta divertido o alegre, el cuerpo no se moverá, no habrá fuerza vital. Tiene que venir desde una sensación de alegría o pasión, algo así, para jugar. Nos damos cuenta de que somos todas las formas y entonces, por supuesto, estás feliz de jugar con todas ellas. No puedes atraparte más, no puedes engañarte en creer que eres solo una de las formas. Es distinto entonces. Es como un niño, pero no infantil. Hay una sensación de asombro y alegría. Y el sentir que todo lo que percibimos es igualmente bello, incluso aunque antes lo hubiéramos llamado feo o no querido, ahora se hace muy bonito, como algo perfecto que hemos creado o esculpido. Y todo el universo es nuestra pintura, nuestra película o pintura tridimensional de alguna manera. Este sentimiento paradójico de que estamos pintando y estamos siendo pintados y que la pintura nunca va a acabar. El pintor infinito y la sensación de ser pintado. Y que esa pintura nunca estará completa, nunca, pero cada momento va a ser más bella de alguna manera, algo así. A menudo pienso que los artistas que pintan, esculpen o cantan o bailan, hacen fotografía o incluso los que hacen películas, están intentando capturar esa esencia de la belleza de alguna manera, como una pequeña parte de ello y poniendo el énfasis. Por ejemplo, si ves una hoja caer del árbol y caer sobre el agua, la mayoría de nosotros diríamos, oh, el agua ya ha muerto, ha llegado al agua. Pero el artista, el fotógrafo, el pintor, de alguna manera capturará la belleza de la caída
y la mente dirá, bueno, ha caído, ya está muerto, pero el artista está captando la esencia o algún tipo de transformación. La hoja está muerta para la mente, pero está perfectamente, es una hoja que ha caído perfectamente. Y las ondas que se expanden cuando golpea el agua nunca serán dos veces la misma, aunque caiga la misma hoja un número infinito de veces. De alguna manera, la expansión de ondas será distinta. Y hay toda una riqueza de percibir la realidad cuando reconoces lo que es de esa manera. Es un baile que está siempre sucediendo. A veces, como ahora, mientras hablo, la sensación de belleza es abrumadora. Como si Dios quisiera mostrarse a mí como yo, pero también como todo a lo que estoy mirando y experimentando, toda palabra, todo aliento, toda sensación es como ser besada, abrazada de alguna manera. Y esta paradoja que va desde sentirse totalmente insegura, no amada, indigna de ser amada, a darme cuenta que incluso esa sensación de no ser digna de ser amada es Dios que se expresa como yo. Hay un reconocimiento profundo que nunca hubo ni siquiera un milímetro entre Dios y yo, ninguna distancia, ni siquiera el pensamiento de que no soy eso. Es una escultura perfecta hecha de Dios y merece reverencia de alguna manera. Y a veces esto se convierte en, bueno, normalmente hay dicha ahí, pero un tipo de éxtasis, como si estuvieras en la intimidad con lo divino de alguna manera, una intimidad muy profunda, una riqueza. Intimidad es la palabra más cercana que puedo encontrar, pero todavía es una sugerencia del uno jugando como dos, quizás. Es amor, amor amándose a sí mismo. Ese sentimiento cuando recuerdas que siempre has estado a salvo y que nunca te alejaste de tu pureza y totalidad original, que nunca ha cambiado nada para ti. Y sin embargo, entonces puedes empezar a descubrir un número infinito de formas de recordar esto, que nunca te fuiste. La vida te va a dar un número infinito de formas de recordar y celebrar, que incluso los sonidos que antes hubieran sido problemáticos, el ruido del tráfico, el ruido cuando estás intentando dormir o los pensamientos en tu interior, que son pequeñas dosis de perfección, la divinidad en pequeñas porciones,
porciones muy pequeñas. Y se siente como la seda a lo largo de tu piel, o como coges una pluma y la deslizas a lo largo de tu piel. Y el cuerpo se vuelve muy vivo. Siempre está vivo, quiero decir, pero es como la sensibilidad se maximiza. En el gusto, el comer la misma comida, pero ahora es exquisita, es un banquete, es una explosión de sabores. Si hay una capacidad de escoger sabores individuales, lo que antes ni siquiera te hubieras dado cuenta hubiera sido estoy comiendo esto porque es comida, o algún pensamiento que no debería estar comiendo, o algo. Los colores, los olores, los sentidos están como vibrantes de alguna manera. La vida sí se vuelve una celebración. Quizás nos damos cuenta de que el cielo está ahí en el medio del infierno, de alguna manera.